Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Ya tenemos 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ir y vamos a leer del verso 1 hacia adelante. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, pongamos atención, verso 7. Si es posible, subráyelo, por favor. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ponga atención, porque en cada una de las partes que vamos leyendo, Samuel viene y le dice al sacerdote Elí: ¿para qué me has llamado? Verso 9. ¿Ya lo tiene el verso 9? O el verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así pues Samuel se acostó en su lugar y vino. Y me llama la atención el verso 10. ¿Está poniendo atención? ¿Qué dice el verso 10? Y vino Jehová. ¿Qué dice ahí enseguida? Y se paró y llamó como las otras veces. Samuel entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta ahí vamos a leer. Que sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento.
El tema en general, Dios puso en nuestro corazón el que le pusieran, es Dios quien te llama. Y como lo hemos leído, hace sentido, ¿verdad que sí hace sentido? Y hace sentido porque en el verso 1, la palabra de Dios nos dice algo muy especial que por lo regular, por lo normal, sucede con muchos de nosotros. Pero en esta ocasión, como es un tiempo dedicado, es un tiempo el cual vamos buscando que el Señor ministre, que el Señor hable a nuestros jóvenes. Por eso me voy a estar dirigiendo más a los jóvenes en estos días, o en este tiempo que tenemos. Y el verso 1 hay algo que debemos considerar, debemos tomar en cuenta de lo que nos enseña la palabra del Señor. A todo esto, ¿qué dice el verso 1? A ver, vamos a la Biblia. Porque es la palabra de Dios la que hace la diferencia, es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en el corazón. ¿Qué dice el verso 1? El joven Samuel, y yo quiero que por favor, a mí me gusta cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy meditando en la palabra del Señor, hay ciertas cosas que Dios me llama la atención y yo rápido corro o rápido hago, subrayo algo. Y lo primero que Dios me mostraba, lo primero que Dios me revelaba, y quiero ir con mucho cuidado, porque en estos días, como hay muchas enseñanzas, cuando uno usa la palabra revelar, hay iglesias con ciertas enseñanzas que respetamos y debemos respetar. Y algunos dicen que ya no hay revelación, que eso nada más era y que ya está todo revelado en la palabra del Señor, y ahí está escrita. Pero yo quiero que vayamos poniendo atención, porque nosotros podemos leer la palabra del Señor, y al leer la palabra del Señor puede ser que la leamos y no logremos comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros en la Escritura. Y al no lograr entender, pasamos por aquel pasaje y nada más vamos de paso, y de pronto terminamos de leer el capítulo y uno dice, ¿qué leí? Y hay veces que acabamos de leer todo el capítulo y ni siquiera nos acordamos. Y a mí me gusta como cuando está uno comiendo aquella comida que le gusta tanto. Y a mí me gusta disfrutar, no todas las comidas. Yo como rápido, apenas me siento a la mesa y yo estoy ya terminando, mi esposa apenas va empezando. Pero hay ciertas comidas que son de mi agrado y que uno quiere saboreárselas. ¿Sí me está comprendiendo? Que uno quiere decir, y la palabra del Señor es así. Y yo quiero que me pongan mucha atención ustedes, porque todos ustedes le sirven al Señor de una manera muy especial. Y por medio del profeta Samuel nos muestra que Samuel ministraba al Señor. Pero hay algo que dice enseguida en el verso 1. Y lo que dice enseguida es que hacía un trabajo para Dios.
que sabía que lo estaba haciendo para Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aunque sabía que lo estaba haciendo para Dios, a quien él veía era el sacerdote Elí. Y conforme nosotros vamos leyendo la palabra del Señor, me llama la atención en el verso 7, escuche bien. ¿Se recuerda que el verso 1 lo acabamos de leer? El verso 1 dice que el joven Samuel ministraba, ¿a quién? A Jehová, ministraba a Dios, pero lo hacía en presencia del sacerdote Elí. Quiere decir que todo lo que hacía lo hacía siempre con un temor, lo hacía con un respeto, porque se le había inculcado y se le había presentado a alguien, pero él no lo conocía. De tal manera que todo lo que hacía en el templo el joven Samuel lo hacía para Dios, pero lo hacía delante de la presencia de un hombre. ¿Sí me está comprendiendo? Y el verso 7, mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Oiga, ¿cómo dice ahí? Esto respalda. Por eso le digo que a mí me gusta ir despacito, para que sea Dios ministrándonos, para que sea Dios corriendo la cortina y se revele, nos muestre, como antes que tomábamos las fotos. ¿Cuántos llegaron a usar? Los jóvenes no saben de esto. Los jóvenes son de la era moderna, ya toman una foto e inmediatamente la vemos en el celular, ¿verdad que sí, hijos? Pero allá en mis tiempos, no te rías tampoco, no estoy tan viejito, pero allá en mis tiempos se usaban unas cámaras de rollo, pero se usaban unas cámaras. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos son de mi época? Usted iba al dispendio, iba y se compraba, tenía su camarita, iba y se compraba su rollo, ¿verdad que sí? Esto es para ustedes que están jovencitos. No, hombre, tiene una vida por delante. Nosotros ya estamos viejos. Pero había unos rollos, hijos. Usted compraba la cámara y abría la parte de la cámara. Todo era mecánico, eran otros tiempos. Pero agarraba el rollo, lo ponía ahí, le sacaba la puntita, lo corría y lo ensamblaba. Y con el dedo, lo que ahora usted le hace clic. Antes uno tenía que correr ahí con el dedo, rack, hasta que quedara en posición. Y ya que quedaba en posición, usted ponía la cámara, y como no eran tan modernas las cosas, con poquito que se moviera la cámara, usted le apachurraba el botón y tomaba la foto. Pero no podías verla como ahora. Si tenías dinero, ibas a la tienda, llevabas el rollo, y como a los 8 días, dependiendo del trabajo que tuvieran, le decía, venga tal día. Y usted con aquellas ansias, con aquel deseo de ver cómo salió la foto. Y algunos nos llevamos un chasco, malos para tomar fotos. Nomás quedaba así la imagen, así medio, como un rayón nada más de colores. ¿Verdad que sí, hermanos de mi época? Ellos ya no saben de estas cosas. ¿O sí saben? No, ¿verdad? No, estoy hablando de la era de los picapiedras, yo creo, para ustedes. Pero cuando iba y pagaba, porque primero le cobraban, si no, no se las daban. Y pagaba, y muchas veces cuando uno abría el paquetito y empezaba las fotos,
Algunas veces se decepcionaba, pero ahí veía aquel momento que se quedó plasmado en la memoria y el instante. Yo todavía tengo fotos por ahí de esas. Y las veo y me recuerdo de aquello. Y hermanos, es importante, hijos, sí es importante que Dios corra esa cortina y que no solamente leamos la palabra y no podamos comprender algo, que podamos comprender que si de pronto no entendamos, que sea Dios corriendo esa cortina y nos abra el entendimiento, nos revele su palabra. ¿Sí me está comprendiendo lo que es la palabra revelar? Le pongo este ejemplo de los rollos de mi época, porque hoy difícilmente apenas toma la foto y el teléfono rápido ahí sale la foto y las publica. Y al instante, en cuestión de minutos, ya saben allá en Centroamérica, ya saben en Guatemala, ya saben en El Salvador, ya saben en México, y están al tanto. En mis tiempos era meses para que de pronto pudiéramos ver. Y hoy es en un instante. Y la palabra de Dios, hijos, dice que Samuel ministraba. Juanito, ¿qué entiendes por ministrar, hijo? Mi hermano Juanito dice que ministrar es alabando al Señor. Pero la palabra ministrar, alguien que me lo busque en Google, dice el hermano, ahí se mete uno a Google y rápido sale. Pero ministrar, acuérdense que en la mañana, los que vinimos en la mañana, el Señor por medio de Pablo el apóstol nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nosotros, y que ya no somos nuestros, que somos pertenencia de Dios, porque Él nos compró por precio de sangre. Ahora somos propiedad del Señor, y todo el Señor, Juanito dijo, todo el Señor está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, no creas que eres tú. Cuando empieces a tocar el piano, ¿sabes lo que estás haciendo? Dios te está haciendo como un instrumento para que ministres. En otras palabras, hay un don de Dios que está dentro de cada uno. No es de ustedes, es de Dios. Y tú nada más, o ustedes nada más, son los que se van a encargar de ministrar lo que es de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, es Dios en ustedes, pero Dios quiere usarlos como algo que va ustedes a ministrar. Es algo que Dios puso en ustedes para que sea ministrado, pero es un don de Dios. Y por eso leemos que el joven Samuel ministraba. ¿Sí fueron a Google? ¿Qué quiere decir la palabra ministrar? ¿Cómo? Servir o ejercer un oficio. ¿Es lo mismo? Ejecutar las diferentes tareas. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Samuel? Estaba ejecutando diferentes tareas para Dios. Sabía que lo estaba haciendo para Dios, pero no lo conocía. ¿Por qué dice, hermano, que no lo conocía? Pues no dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Una vez más. ¿Qué dice el verso 7? Y Samuel
no había conocido al Señor, a Dios, no había conocido a Jehová. Oiga, ni la palabra de Dios. En otras palabras, hacía algo para Dios, pero no conocía a Dios. Ahora, no es el único, porque a través de la palabra del Señor encontramos a más líderes, a más personajes en la Biblia. Uno dice que de oídas, ¿verdad que dice así? De oídas te había oído, pero no te conocía. Y muchas veces los seres humanos tenemos una tendencia, y muchas veces uno tiene una religión, y la religión es creer en Dios y hacer las cosas para Dios, pero no conocer a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, y mira qué hermoso, hijo, qué hermosos hijos, que aunque Samuel no había conocido a Dios, ministraba para el Señor y lo hacía delante de un hombre. Pero había algo que había nacido en el corazón de una mujer. Y lo que había nacido en el corazón de una mujer, el sacerdote Elí, ese mismo sacerdote, un día vio a Ana hablando con Dios. Y la palabra del Señor nos dice, nos enseña que el sacerdote estaba por ahí cerca de un poste, sentado, y nada más veía que los labios de aquella mujer se movían. Y viene el sacerdote y le dice a la mujer: mujer, digiere tu vino. En lugar de ser un apoyo, el líder vino a ser un estorbo para aquella mujer. Y cuando aquella mujer desteta a Samuel, viene y lo trae y le dice al sacerdote Elí: por este es quien yo lloraba, por este es quien yo gemía. Pero aquella mujer estaba en la presencia de Dios. Aquella mujer sabía con quién estaba hablando. Aquella mujer sabía que a quien estaba pidiéndole era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vino y se lo trajo. Si le va a dar la gloria al Señor, désela. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso de Dios. Como le dije al principio, si alguien siente adorar, esto que usted siente de aplaudir, eso que usted siente de dar un gloria a Dios, no crea que es usted, es el Espíritu de Dios que está en usted, y no lo restrinja, sino al contrario, déle libertad a Dios, porque es la alabanza de Él y no es nuestra alabanza. ¿Estamos comprendiendo? Mire, es Dios quien te llamó el tema de la semana pasada. Pero en este día hay algo hermoso que la palabra de Dios me mostraba, me enseñaba, me hablaba, me revelaba. Porque en mi preocupación buscando un mensaje que de pronto fuera a bendecir la vida de los jóvenes y que Dios nos vaya metiendo, que Dios nos vaya haciendo comprender su palabra, Dios me decía: dile a mis hijos, a los más pequeños, a los jóvenes,
Y también dile a sus papás que el Señor está llamando a los jóvenes para hacer cosas grandes con ellos. ¿Y cuántos hemos estado viendo? Mire, el año pasado yo, por la gracia y la misericordia de Dios, andamos viajando muy constantemente. Pero el año pasado me fui a Guatemala, estuve en tiempo en Guatemala. Y en ese tiempo que estuve en Guatemala, antes de irme, aquí está Juanito, apenas empezaba a tocar el piano. Y hoy hasta dirige la alabanza. Es más, le tengo noticias. Estaba yo sentado allá atrás y me dice Juanito: pastor, ya tengo el nombre de mi grupo. Y dice, se va a llamar el grupo, ¿cómo dijo? Instrumentos, no se me olvidó, quiero que tú lo digas. Los instrumentos del Señor. Fíjese bien. Ahora, denle la gloria, denle la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Podríamos hablar humanamente, digo, wow. Podríamos echarle flores a Él. Decirle qué tremendo, cómo tocas el piano. Pero hijo, acuérdate que tú eres un ministro, o sea, alguien, un administrador. En otras palabras, que Dios ha puesto algo en ti y tú nada más lo estás administrando. Y hermanos, la semana pasada les decía que muchos hombres y aún muchas mujeres contemporáneas que en estos momentos son muy reconocidos a nivel de la música cristiana, que usted va años atrás y escucha las alabanzas, escucha el contenido de la música, de lo que dice la letra, y usted se queda con la boca abierta. ¡Wow! Y no solamente se queda con la boca abierta, Dios lo ministra con esa alabanza. Porque lo que dice aquella alabanza ensalta, glorifica el nombre poderoso del Señor. Pero ha pasado los años y empezaron ministrando. Lo que quiere decir es que Dios puso un don en ellos. No es de ellos, es de Dios. Pero lo puso para que de pronto nosotros como seres humanos, una vez más, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice la Google? Recuérdeme, hermano, ¿qué dice Google? Para poder comprender un poquito más, Dios puso algo en nosotros para que nosotros ejecutemos diferentes cosas. En el caso de los jóvenes, ¿cuánto nos gozamos con los jóvenes acá en este lugar? No, hombre, anímenmelos. ¿Cuánto nos gozamos con los jóvenes en este lugar? ¿Y por qué nos gozamos con los jóvenes? Porque Dios los está usando. Mire, el hermano Alejandro dijo, Dios los está usando. Quiere decir que Dios ha puesto algo en ellos y ellos nada más administran lo que es de Dios. Pero la diferencia, y quiero que me vayan comprendiendo, hijo, esto es muy importante, grábenselo en su corazón, que podamos ver por la palabra del Señor que cuando el joven Samuel empezó a ministrar, lo hacía para Dios, pero lo hacía delante de los hombres. Hijos, puede ser, miren, Santi,
¿Verdad que te gusta ministrar los domingos en la mañana temprano? ¿Sí o no? Sí. Y es que hay veces, es más, lo voy a hacer a un lado, me voy a meter yo. Tengo años predicando, hermanos. Cuando yo empezaba a predicar, es más, casi la mayoría de los predicadores, si le dieran a escoger a predicar en ciertos días, la mayoría va a querer predicar los domingos cuando la iglesia está llena. Y de pronto los martes que vienen 3, 4 peloncitos, no. ¿Me va comprendiendo? Porque de pronto queremos predicar y queremos ser reconocidos. Queremos tener el favor de los hombres. Y se me hace que hay muchos predicadores que no conocen al Señor. Perdón, corrijo. Se me hace que habemos muchos predicadores, y empezando por que como que no conocemos al Señor. Hablamos de Dios, pero de pronto nos gusta ser reconocidos. Nos gusta ser ensaltados. Y por eso quiero que me pongan mucha atención, hijos. Nunca, grábense esto, nunca de los nunca, ministren a los hombres. Lo que ustedes tienen es de Dios. Y lo que ustedes van a hacer, lo van a hacer para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Haya 3, 4 hermanitos, como que esté llena la iglesia. Si ustedes empiezan a ver a la gente, entonces están haciendo las cosas para el Señor, pero están delante de los hombres. Y no se los olvide que ustedes no están delante de un hombre, están delante de aquel que creó el cielo y la tierra. Están delante de aquel que hizo todas las cosas. Y la alabanza, es más, léeme qué dice el Salmo 34, verso 2, hijo, para que nos demos cuenta que lo que ustedes tienen no es de ustedes. Hay algo que lo digo en Guatemala, lo digo en El Salvador, lo digo en México. A mí no me gusta empezar un minuto después. Si yo digo que voy a empezar o le voy a dedicar un tiempo de 2 horas al Señor, me gusta iniciar. Cuando yo le digo a las 7, es a las 7, no a las 7:01, no a las 7:15, no antes. Si yo le digo algo, es para el Señor, y empiezo a las 7 porque yo vengo a ministrar, yo vengo a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vengo a darle y ensaltar el nombre del Señor. Y si yo me comprometí con el Señor, voy a buscar hacerlo para el Señor. ¿Qué dice el Salmo 34? Verso 1 y verso 2. Oh, hijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Qué más? Su alabanza. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú cantas, que lo que tú tocas es tuyo. ¿De quién es? De Dios. Y nada más te lo ha puesto en tus manos para usarte de una manera especial, para que muchos, escúchame bien, muchos sean bendecidos de parte de Él, pero usándote a ti como un instrumento. Pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que vamos a ministrar al Señor, y no lo hagamos delante de los hombres, sino que todo lo que hagamos lo hagamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y se vale, dele la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Se vale, dele la gloria, hermanos, porque somos seres humanos, ¿verdad que sí somos seres humanos? Y el Señor llamó a los jóvenes. Es Dios quien los llamó. Y Dios los llamó. ¿Sabe, hijo? Dios te llamó para hacer cosas grandes contigo.
Pero es Dios quien va a hacer las cosas grandes. No eres tú, sino Dios en cada uno de ustedes. Nada más es que ministren delante del Señor. Que cada servicio, que cada participación que ellos tengan, siempre lo hagan para Dios. Y cuando uno lo hace para Dios, así estén dos peloncitos, como que la iglesia esté llena, no hace diferencia, porque no lo están haciendo para los hombres, lo están haciendo para aquel que les dio la vida, para aquel que los trajo a este mundo, para aquel que los quiere bendecir. Y se gozan, y Dios empieza a hacer cosas grandes. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos? Hijos, ¿estamos comprendiendo esto? Es Dios quien los llamó. Nada más que nacieron en el corazón de el hermano Wilson, de la hermana Karina, ahí en la presencia de Dios, clamándole al Señor. Los padres tienen mucho que ver. El lloro de una madre, allá por las noches, en la presencia de Dios. Y hay veces que los padres pareciera ser que lo que vemos en nuestros hijos, como que no hay respuesta. Pero siempre hay respuesta de parte de Dios. Nada más hay que saber esperar en el Señor. Y Dios siempre escucha si nosotros hacemos aquello en la presencia de Dios. Es más, vaya por favor atrasito. Vaya por favor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Capítulo 1 de Primera de Samuel. ¿Ya lo tiene? Verso 10. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10. ¿Lo tenemos todos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Ella, hablando ¿de quién? De Ana. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Verso 13, ¿qué dice el verso 13? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Pero mire lo que dice ahí enseguida. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. ¿Dónde estaba Ana? Estaba delante. ¿Delante de quién? Delante de la presencia del Señor. Conocía a Dios. Y cuando Samuel empieza a ministrar a Dios, empieza a hacerlo delante de ¿quién? De la presencia de Elí. O sea, hacía las cosas, pero las hacía cuidándose de un hombre, viendo cómo agradar a un hombre.
Y esto sucedía porque Samuel no había conocido al Señor, ni su palabra se le había sido revelada, como dice el capítulo 3 y verso 7. Pero viene el Señor, y eso está maravilloso. Viene el Señor, regresemos al capítulo 3, verso 7. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra de Dios? Viene el Señor, y a mí me llama la atención esto, hermanos, lo maravilloso que es Dios. Por eso Salomón, cuando estaba dedicando el templo allá en Segunda de Crónicas capítulo 6 y capítulo 7, y estaba dedicando el templo, y yo creo que en una de esas que estaba orando y pidiéndole al Señor, voltea al cielo y ve el cielo tan grande, tan inmenso. Y cuando ve el cielo, yo creo que se quedó mirando al cielo y dice: si los cielos, de los cielos no pueden contenerte, eso estaba fuera del límite del entendimiento del ser humano. Ahí es donde digo que en veces, ojalá que pueda usted comprenderme, que necesitamos que Dios nos revele aquello, porque como humanos no podemos comprenderlo. Pero imagínense a Salomón viendo el cielo azul precioso, maravilloso, un azul hermosísimo. En ese tiempo se veía el cielo azul. Hoy se ve gris porque vemos el smog, pero en ese tiempo se veía aquel azul precioso. Y se quedaba viendo y decía: si los cielos, de los cielos no pueden contenerte, ¿cómo va a ser posible? Y mire qué hermoso que cuando Samuel ministraba y lo hacía delante del sacerdote Elí, lo hacía en un momento a un nivel humano, y a quien tenía como referencia, porque no conocía a ese Dios grande que dice Nehemías. Hijo, ¿qué dice Nehemías capítulo 1 verso 5? Mire lo que es tener ese encuentro, lo que es tener esa experiencia con Dios. Nehemías, en el verso 5 del capítulo 1, empieza una oración y dice: el Dios grande. ¿Cómo dice el verso 5, hijo? Y dije: te ruego, oh Jehová. Oiga, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Mire lo que estaba diciendo Nehemías. Y lo que vemos en el verso 7 del capítulo 3, vemos que Samuel no conocía al Señor ni a su palabra. Pero cuando no lo conocía, Dios estaba viniendo a Samuel. Y dice la palabra que se paró. Dios vino y se paró delante de Samuel, como diciendo: aquí está, conóceme. Todo lo que ustedes están haciendo es para mí. Vino y se presentó a él. Vino y se mostró a él. ¿Verdad que dice así la palabra de Dios o no dice así? Vamos, capítulo 3 de Primera de Samuel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Qué bueno es Dios, hermanos. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra de Dios?
que Él es maravilloso. Primera de Samuel capítulo 3 verso 10. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 10? Oiga. Y vino el Señor y se paró. Pero ya las cosas fueron diferentes ahí. Porque había venido otras veces. Y en cada uno del llamado que Dios estaba haciendo a Samuel, Samuel pensaba que era el hombre quien lo estaba llamando. Y el sacerdote en su nube, hasta por ahí le resplandeció la luz y se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Pero mire, yo soy muy ingenuo. Y digo muy ingenuo porque me gusta de pronto decir, ver cómo que vino el Señor. Imagínense venir el Señor y pararse. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, ha venido a ustedes y se ha parado delante de ustedes. ¿Y saben por qué se ha parado delante de ustedes? Porque quiere hacer cosas grandes y maravillosas con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con la juventud. Dios quiere usarlos de una manera muy especial. ¿Se acuerda de David? ¿Dios usó a David o no lo usó? Mire, había un gigante ahí que estaba amedrentando a todo el ejército de Israel. Y salía todos los días y le decía: al rey Saúl, deme uno que salga a pelear conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros los vencemos, por eso Dios me indicaba, hijos, que Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Primero es Dios quien los está llamando, pero los está llamando para hacer cosas grandes. ¿Cuántos creemos a la palabra del Señor? Ahora, fíjese bien, David iba a llevar pan, iba a llevarles queso a sus hermanos. Lo había mandado su padre Isaí. Y cuando llegó, encontró y vio que cuando estaban formados para salir a la batalla, estaba todo el ejército de Israel y todo el ejército de los filisteos. Y cuando ya estaban en orden de batalla, entre medio de todos los filisteos, se iba abriendo el camino y de pronto salía un hombre grande, alto. Y cuando retaba al pueblo de Israel, salían huyendo. Atemorizados se escondían. Y David fue testigo de eso. Y algo sintió allá adentro. Porque dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Un jovencito. Por eso yo me gozo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Y hoy en la mañana presentábamos delante del Señor a una bebé para que Dios la tome en cuenta. Y con el paso de los años que vaya creciendo, que la veamos ministrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que la veamos ser usado por la palabra de Dios. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón. La próxima semana, yo nada más voy arrancando, pero si Dios me da la vida, la próxima semana vamos a ver este ungimiento que tiene David, que tiene el rey Saúl, cómo Dios los unge. Pero todo empieza con Samuel. En otras palabras, Dios
Es que le traía escrituras, pero ese reloj avanza muy rápido para mí siempre. Y no quiero que nadie se me salga, ni que nadie. No se me está durmiendo, ¿verdad que no se me está durmiendo? ¿Nos estamos gozando con la palabra de Dios? Ahora, esto es importante porque cuando David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Nada más la palabra incircunciso quería decir que conocía al Señor. El decir incircunciso es que no era un hijo de Dios que se atrevía a retar al Señor. Y de pronto ni sus hermanos creyeron en él. Porque viene de pronto preguntando entre los soldados por sus hermanos y se dan sus hermanos cuenta que los anda buscando. Y le dicen, ¿a qué han venido a burlarte? Le echaron pleito sus hermanos. ¿Sí me está comprendiendo? Pero Dios quería hacer cosas grandes con un jovencito llamado David, como también hizo cosas grandes con un jovencito llamado Samuel. Y todo nace en el corazón de un padre o de una madre. Padres de familia, no se cansen nunca de orar por sus hijos. Pero es que usted no conoce a mi hijo. No te preocupes, que no importa que no los conozca. Mientras tú vengas a la presencia de Dios, Dios sí los conoces. Y Dios sabe quién es, y Dios toma en cuenta ese llanto, ese clamor que haces. Dios lo toma en cuenta. Y muchos jóvenes que están atrapados en el vicio del alcohol, en el vicio de la pornografía, muchos jóvenes que están atrapados en el vicio de las drogas. Dios tiene poder, pero necesita el Señor que se levanten mujeres como Ana, que vengan y giman delante de la presencia de Dios, para que el clamor sea escuchado y Dios active su voluntad en nuestros hijos. Nos falta orar más, nos falta pedirle más al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros hijos que andan medio así? Deje levantar mi mano. Yo tengo 4, ya son mayores de edad. A mí me dicen que creen en Dios porque fueron criados en el Evangelio. Podrán decirme que creen en Dios, pero su manera de vivir dice otra cosa. Hermano, ¿pero qué es, pastor? Dios sabe todas las cosas. Llega un momento donde ya, cuando mis hijos estaban de la edad de Sammy, todavía de Juanito, me los llevaba a la iglesia, no había ni un problema. Pero ya cumplieron la mayoría. Me decía mi hijo Benjamín, le decía a mi esposa, nomás cumplo 18 años y me voy de la casa. Yo creo que ya está más viejo que yo y sigue en la casa. No se quiere ir. Pero dése cuenta, hermanos, qué hermosa es la palabra. Y Dios quiere hacer cosas grandes con nuestros jóvenes y con nuestros niños. ¿Cuántos creen que es verdad esto? Es verdad. El Señor usó a David o no lo usó, ¿verdad que sí? Y mire que es algo precioso lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que esto no estaba en mí, pero vamos más adelantito, por favor. Vamos como al capítulo 17, el capítulo 18. Vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel. ¿Nos estamos gozando, hermanos? ¿Este mesero les está sirviendo bien la comida o no les está sirviendo bien la comida? ¿Se está saboreando la palabra de Dios? Ahora, miren, en Primera de Samuel, capítulo 17, lo que yo les venía presentando
lo encontramos del verso 1 hacia adelante. Vaya por favor al verso 4, capítulo 17, verso 4, para que veamos la descripción de Goliat que Dios hace por medio del profeta Samuel escribiéndonos. ¿Ya tiene todos? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. ¿Qué dice ahí enseguida? Y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Quiere decir que era un hombre grande, alto. Y yo creo que yo les decía en la mañana en el servicio de las 8:30 de la mañana, le decía al hermano Fran, párese. ¿Cuántos conocemos al hermano Fran? Y se paró el hermano Fran, le decía, miren al hermano Fran, mírenme a mí. Un chaparrito, y el hermano Fran, para mí un gigantón. Pero les decía, el hermano Fran el otro día me hizo sentir mal. Porque viene y menos, deme su computadora, deme su Biblia. Y dije, ¿qué tiene? Démela. Le dije, ¿para qué la quiere? Es que se la quiero llevar al púlpito. Digo, me sentí mal. ¿Cómo un gigantón de esos quiere? ¿Sí me está comprendiendo? A un chaparrito. Les pongo estos ejemplos para que vayamos comprendiendo de cierta manera. Pero David, un enanito ahí comparado con aquel hombre. 3.46 metros. Imagínese un hombre alto y no que estaba así todo delgadillo ahí, no, estaba hecho. Y nos describe la palabra del Señor cómo venía vestido. Y nos dice la palabra de Dios que traía sobre sus piernas grebas de bronce. Traía una jabalina de bronce entre sus hombros. Y la lanza era como un rodillo de telar. Y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba un escudero delante de él. Era un tremendo hombre. Pero amedrentó a David. No lo amedrentó. ¿Salió corriendo como los demás? No salió corriendo como los demás. Y no salió corriendo como los demás, porque él estaba ministrando el poder de Dios, porque sabía quién era su Dios, porque había tenido una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de tal manera que lo que él estaba viendo, no estaba viendo al gigante, estaba viendo al más grande, al más poderoso que estaba sobre el gigante. Sabía que estaba ministrando delante de Dios. Y es algo hermoso. Por eso es Dios quien los está llamando, hijos. Y los está llamando para hacer cosas grandes. Miren, no están ustedes para saberlo, pero ya estamos haciendo planes para que Santiago nos vayamos a Tecate, Baja California, con el grupo, y allá Dios los use con todos allá en Tecate. Porque yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes. Yo creo a la palabra de Dios. Y ya de cuenta que en este día nos está corriendo una cortina para que podamos ver el plan de Dios. Le termino con la escritura de Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11 para los jóvenes? Esa escritura es la favorita de mi hija Wendy. ¿Y qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos, dependiendo de la versión que lea,
La Biblia, Dios habla y dice, porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bienestar y no de mal. Pero la Biblia Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el futuro que esperáis. Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes, hijos. ¿Y qué le parece si empezamos orando por nuestros jóvenes, orando por nuestros hijos, como lo hizo Ana? Y yo quiero invitar a los jóvenes, quiero invitar a los niños a que vengan. Y usted que está aquí acompañándome, que ya es un adulto, quiero invitarlo para que juntos oremos por ellos y le pidamos a Dios que Dios los use, que los llene primeramente con su presencia. Yo invito a todos los jóvenes, invito a los niños, vengan acá al altar, y quiero invitar a los padres también que pasen con ellos y que juntos oremos por ellos. Estamos en tiempos muy malos, hermanos. Satanás está como león rugiente y tiene muchos jóvenes atrapados en los juegos de Nintendo, que no tienen tiempo para atender las cosas de Dios.